Buenas noches a todos, bienvenidos a Quarantine Test Talk. Para las personas que están conectadas por primera vez, esto es una iniciativa que estamos organizando en conjunto varias comunidades de tecnología que tenemos en el eje cafetero. Tenemos la comunidad Quindío-Tech en Armenia, tenemos la comunidad Humanidades Tech Talk y en Pereira tenemos Pereira JS, Pereira Tech Talk y Join Developer. También hay otras comunidades como Python Pereira que se han sumado a estas iniciativas. Bueno, el día de hoy vamos a tener dos charlas muy interesantes en nuestro evento Pereira JS. Pereira JS es una comunidad enfocada a la tecnología JavaScript. Hoy vamos a arrancar con Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez es Product Developer en la empresa Veritran y nos va a dar una charla contándonos del estado de JavaScript en 2020. Cuáles son los frameworks que están de moda, cuáles son las herramientas para pruebas. Bueno, para no contar un poco más de la charla, los dejo con Andrés. Andrés. Ahora, bueno, no, antes que nada, antes de arrancar, quisiera hacer una prueba de sonido. Si realmente me están escuchando los de streaming, háganme en los comentarios una señita de, hey, sí, todo bien, el audio está súper, súper chévere para arrancar. Entonces, li- listo, listo. Para los que están conectándose y los que nos están sintonizando justo ahora, tenemos un sistema de preguntas que justo lo compartimos ahí como descripción del streaming. Entonces, pues para que vayan ingresando ahí, eh, si tienen alguna duda acerca de la pregunta, acerca de la charla, vayan preguntando y al final de la charla se les va a estar contestando todas las preguntas. Entonces, la idea es que centralicemos pues todas las preguntas allí para que no interrumpamos, digamos, durante todo el streaming. Y al final hacemos un espacio cómodo pues, para responder las preguntas que nos alcance con el tiempo que tenemos. ¿Listo? Entonces, bueno, sin antes de comenzar, por aquí tengo la presentación. Porfa, confírmeme si se está viendo la presentación. Si haces todo bien. Listo. Ok. Bueno, arranquemos. Bueno, muy buenas noches para todos. Espero que estén muy bien juiciosos en sus casas, cumpliendo la cuarentena como debe ser. La idea es que aprovechar justo pues eh, esta eventualidad que estamos viendo a nivel global y bueno, sacarle provecho para hacer este tipo de espacios, hacer meetups online, donde pues vamos a estar haciendo una serie de meetups durante toda esta cuarentena, cada semana. Entonces, pues habíamos arrancado la semana pasada, hoy tenemos pues otro meetup. Y bueno, tengo el gusto pues de darles esta charla que tiene un visto muy interesante. Entonces arranquemos. Primero que todo quiero presentarme. Mi nombre es Andrés Rodríguez, escudero. Actualmente trabajo como desarrollador en JavaScript, desarrollando el producto de una empresa argentina que se llama Veritran. Me pueden encontrar en las redes sociales como a Rodríguez en Twitter, y también me pueden encontrar como a Rodríguez 0215 para LinkedIn. Hoy vamos a estar hablando de JavaScript en general y todo lo relacionado con su estado de arte. ¿Qué quiere decir esto? Que en términos estadísticos vamos a estar mirando cuáles son las diferentes, las diferentes librerías eh, y frameworks o tools o herramientas de testing o features del lenguaje más populares de JavaScript. ¿Esto qué significa? Que, bueno, la gran mayoría de la información que les voy a estar mostrando en la presentación proviene de la encuesta global de desarrolladores de JavaScript de todo el mundo, que se llama StereoJS. StereoJS es la encuesta más popular donde se hacen múltiples preguntas a cientos de miles de desarrolladores de JavaScript acerca de todas las tecnologías que se derivan hasta ahora del lenguaje, como frameworks, librerías, editores, herramientas de testing, como lo mencionaba anteriormente, new features del lenguaje, etcétera.
Entonces, háganse la idea, imagínense que les preguntaran acerca de React o les preguntaran acerca de Express.js o si conocen de pronto Moment.js, que es una librería muy popular para manejar fechas, o si de pronto utilizas Arrow Functions, que es un feature del lenguaje, como y todas estas preguntas tienen 5 opciones de respuesta. Las respuestas son acerca de todas las tecnologías que se encuestaron allí. La he usado y me gustaría seguir usándola. La he usado, pero no me interesa seguir usándola. La he escuchado y me interesaría aprenderla o estudiarla. La he escuchado, pero realmente no me interesa saber nada de eso. Y por último, nunca he escuchado de eso. ¿Qué se busca con estas 5 posibles de respuesta? Medir 3 cosas. La primera es el conocimiento. ¿Qué tanto sabes que existe o no cierta herramienta? En otras palabras, ¿qué tan popular puede llegar a ser una herramienta? Se quiere medir el interés, qué tanto estás interesado en estudiarla o aprenderla o no. Y por último, qué tanta satisfacción sientes al usarla o no. Porque es completamente posible que te guste mucho usar algo, pero no es tan popular, o resulta que algo es muy popular, pero odias usarlo cada segundo de tu vida. Entonces, comenzando con las librerías y frameworks del frontend. En la pregunta original, clasifican todo como framework, pero no todo es framework. Por ejemplo, Angular es más framework y React es más librería. Yo supongo que esto lo ubicaron en la misma categoría más por efectos de la encuesta que por otra cosa. Porque no falta el que diga, es que React no es un framework, React es una librería. Yo estoy totalmente seguro de que ellos tenían muy claro eso, pero por lo que les digo, por efectos de la encuesta, los agruparon en una misma categoría. Bueno, ¿y cuáles están en esta categoría de frontend de librerías y frameworks? Bueno, tenemos a React, a Vue.js, a Angular, a Ember, ¿cierto? Pero al escenario llegan nuevos. Desde el 2018 se suma Preact y desde el 2019 Svelte también entra en la pelea. Entonces, miremos los datos. A nivel de interés, es decir, ganas de aprender, ganas de estudiar las herramientas, podemos ver que en el 2016 y 2017, React era el que tenía más porcentaje de personas que tenían ganas de aprender. En el 2018, una tormenta de interés llega a la industria y todo el mundo quiere aprender Vue. Este interés continúa en el 2019, pero ha sido superado leve por Svelte. También podemos ver que en la parte de abajo, Angular ha bajado bastante en cuanto a interés de aprenderlo y para mí no es una sorpresa. Ahora, pero una cosa es a nivel de interés y otra cosa es a nivel de satisfacción. A nivel de satisfacción, el framework y librería que más satisfacción le genera a la gente es React. Es interesante ver cómo en el 2018 la gente estaba más satisfecha programando en Vue, pero esa satisfacción cayó fuertemente, incluso fue superada por una corriente nueva que se llama Svelte. Aparentemente Vue no ha logrado levantar el mismo entusiasmo que logró levantar Svelte o que está levantando React, lo cual habla, en mi opinión, mucho sobre el esfuerzo que se está haciendo en Facebook para empujar React. Recuerden que React es muy usado en la mayoría de las herramientas de Facebook. También podemos evidenciar el poco esfuerzo que Google hace por empujar Angular. Y bueno, Ember, en últimas palabras, sigue cayendo. Yo pensaría que ese porcentaje de Ember seguramente es por los proyectos legacy que aún se mantienen y arrojan este porcentaje. Si le hacemos doble clic a las herramientas más populares que ya vimos que era React, Angular y Vue,
Comenzando con React, vemos que el 71.7% usa React y quiere seguir usándolo, ¿sí? Tienen un porcentaje de 8.6% de que lo ha usado, pero no quiere volver a usarlo. Esto significa que no, el porcentaje es muy pequeño en cuanto a odio, por decirlo de alguna manera. Y básicamente React es muy popular. Casi que nadie votó porque nunca ha escuchado de este. En el caso de Vue, el 40%, el 40.5% lo ha usado, pero también vemos que hay un porcentaje alto de personas interesadas en aprenderlo, pero no convierte tanto. Es decir, el interés de aprender Vue no se convierte en gente que lo usa. Tiene un porcentaje muy pequeño, mucho más pequeño que React, de personas que lo han usado y no lo quieren volver a usar. Y en el caso de Angular, es donde está más fuerte el porcentaje en comparación pues, de Vue y de React, con un 35.8% de personas que lo han usado y no lo volverían a usar. Si nosotros vemos esta gráfica, vemos que desde el año 2018 al último año 2019, ese porcentaje aumentó, es decir, del 33.9% aumentó al 35.8%. Pero también vemos que el porcentaje de que lo usan y lo quieren seguir usando disminuye, que desde del 23.9% al 21.9% cayó. En últimas palabras, Angular está en la mala. Ahora vámonos para el lado del servidor, usando JavaScript, es decir, lo que es Node.js, Express, Next, Gatsby, Koa, y bueno, todas estas herramientas que me permiten hacer server-side rendering. A nivel de popularidad, vemos que Express por tercer año consecutivo sigue liderando en las primeras casillas. Vemos que Meteor por allá en el año 2016 era muy popular y digamos que fue decayendo en los siguientes años. Y también vemos que en el 2018 una corriente llamada Next.js empieza a generar popularidad y a hacer mucho ruido en las comunidades. Hoy en día, en cuanto a popularidad, lo que es Express y Next.js pues, se posicionan en la misma, en las posiciones iniciales en cuanto a popularidad. Vemos que Gatsby, recientemente nuevo, desde el último año, empieza a competir contra Next y contra Express en cuanto a popularidad. Y por último vemos que Koa, Sales y Feeders, que no tienen, digamos que, un buen agarre en cuanto a popularidad. Pero una cosa es popularidad y otra cosa es interés de aprenderlo. A nivel, sí, acá. A nivel de interés, vemos que en los últimos 2 años, Next.js se posiciona en la primera casilla. Vemos esto, yo lo veo de la siguiente manera. Next.js se posiciona a nivel de interés de aprender, más porque muchísima gente ya sabe o ya usa Express.js y bueno, quiere darle la oportunidad a nuevas herramientas. Entonces, Next.js pasa a esta primera posición. Gatsby también se posiciona ahí en la segunda posición. Yo pensaría que estos dos, bueno, más que todo Next.js, es porque para los que no conocen Next.js, Next.js es un framework que me permite hacer aplicaciones que renderizan desde el lado del servidor usando React. Ya vimos que React es muy popular y bueno, quieren darle como esta oportunidad a un framework total y Next.js les ofrece después les ofrece esto. Vemos que en la posición 4 Nux está recientemente nuevo, tiene un porcentaje moderado de interés de aprenderlo. Para los que no conocen Nux, Nux es un framework que me permite hacer aplicaciones web usando Vue.js. Vue.js tiene un porcentaje también alto de interés de aprenderlo. Entonces ahí se posiciona. Y realmente lo que es Koa, Feeders, Meteors sigue cayendo bastante, tiene un porcentaje muy bajo de personas que quieren estudiarlo. Incluso creo que se ha desdibujado bastante el concepto de Meteor. Yo creo que hay muchas personas que no saben qué es Meteor. Entonces,
por eso mismo este porcentaje también ha bajado. Y sales están a mala en cuanto a interés. Pero una cosa es interés de aprenderlo y de estudiarlo, y otra cosa es satisfacción. A nivel satisfacción, no es un secreto de que Express esté en las primeras posiciones, genera, digamos que muchísima satisfacción al usarlo. En la segunda casilla se posiciona en Next.js, o sea, personas que ya convirtieron en interés de aprenderlo a usarlo y quieren seguir usándolo, tiene un porcentaje muy moderado. Nux y Gatsby, que son relativamente nuevos, al menos para la encuesta, tienen un porcentaje de satisfacción, es decir, personas lo usan y quieren seguir usándolo. Y realmente Koa, Feeders y Meteors y Sales no tienen muy buena satisfacción al usarlo. Testing ha sido una de las áreas de más revolución en los últimos años en JavaScript. Pasamos de tener un entorno muy limitado de testing a tener un entorno extremadamente robusto. ¿Cuáles son las herramientas de testing que generan más impacto en la comunidad? A nivel de conocimiento, de popularidad, vemos que Mocha es muy popular en las comunidades como herramienta de testing. Vemos que por allí en el año 2018 Jest, bueno, tenía cierta popularidad, no más que Jasmine y que Mocha, pero se logró posicionar en el último año con un porcentaje casi que están peleando igual, si logran ver Mocha y Jest en el mismo porcentaje de popularidad. Entonces, Jest ha logrado incrementar esto en el último año. Vamos que llegan nuevas corrientes como Storybook, como Puppeteer y Cypress, que son herramientas que, bueno, para la encuesta aparentemente son nuevas, entonces pues están ahí haciéndose ganar su popularidad. Y bueno, y Enzyme y Ava realmente han bajado, bueno, más que todo, Ava ha bajado mucho en popularidad. Pero una cosa es popularidad y otra cosa es ganas de aprenderlo. A nivel de interés, es decir, ganas de aprender herramientas de testing, la que realmente está posicionada, muy bien posicionada, es Jest como herramienta robusta para hacer testing. Vemos su crecimiento, que desde el año 2016 no tenía tanto interés de aprenderlo, pero en el 2017 tuvo un brinco grande, bajó por interés también de una nueva herramienta que llega, que se llama Storybook. Y bueno, y vemos que en el último año Cypress, Puppeteer, Storybook y Jex se posicionan en la misma casilla, en las primeras posiciones como interés de aprenderlo. Vemos que Mocha, Enzyme y Jasmine y Ava, bueno, siguen decayendo en cuanto a esta categoría. En cuanto a satisfacción, vemos que Jest es realmente genera mucha satisfacción cuando se usa. Cypress también, a pesar de lo nuevo que está para la encuesta en la comunidad, también genera mucha satisfacción, lo mismo Storybook y Puppeteer. Y vemos que realmente Ava no genera mucha satisfacción, lo mismo Jasmine y lo mismo Enzyme. A pesar de que Mocha es muy popular, bueno, tiene un porcentaje moderado de satisfacción. En otras palabras, gente, si ustedes no están utilizando o no están haciendo testing en sus proyectos, recuerden que esto es un tema que no debería ser opcional y deberían incluirlo en su rutina. Es decir, si ustedes en su rutina están probando su aplicación web en el navegador en tiempo real, que eso hace parte de su rutina, pues en esa misma rutina incluyan testing. Es muy importante. Ya sabemos que hay una fuerza, una corriente grande de uso de herramientas de testing y ya no es como tan opcional como lo era antes. Un tema que sigue generando mucha polémica es si nosotros debemos usar herramientas para construir aplicaciones nativas o si usamos un framework de tecnologías web para construirlas. Pero también existe la posibilidad de hacer apps para nuestros escritorios. Entonces aquí en esta categoría mezclamos ambos. Por lo mismo que se hizo en la categoría de frontend, mezclamos aplicaciones para hacer aplicaciones
herramientas para hacer aplicaciones de escritorio y herramientas para hacer aplicaciones móviles. Los agrupamos en una misma categoría simplemente para efectos de la encuesta, nada más. Y tenemos las diferentes opciones. Hace muchos años, por allá, existía algo que se llamaba Fonga, que eventualmente pasó a ser de Adobe y luego fue cedido a la fundación de Apache, donde se convirtió en Córdoba. Al mismo tiempo vemos que en el mundo de Facebook construyeron una herramienta que me permitiera hacer aplicaciones móviles usando React, conocido como React Native. Y bueno, Angular debía entrar en la disputa del mercado y competir contra React Native y crearon algo que se llama Ionic. Pero allá, en el mismo tiempo que estaba por allá haciendo popular Ionic, llegó una herramienta muy popular, una herramienta que con tecnologías web podías construir aplicaciones de escritorio que se llama Electron. Por obvias razones, Electron no entra a competir tan directamente en esta categoría, porque su fuerte es la construcción de aplicaciones para Linux, para Windows, para Mac, mientras que React Native es más para iOS y para Android. A nivel de popularidad, por mucho, si lo logran ver, React Native es hiper mega popular, con un 99% en el último año. Vemos que Electron tiene un porcentaje también muy alto de popularidad. Córdoba sigue siendo popular. Para los que no conocen Córdoba o PhoneGap, simplemente es como la versión más popular de lo que se conoce como híbrido, es decir, que yo tenga un navegador y que esté envuelto, ese navegador esté envuelto dentro de mi aplicación móvil y ya, nomás es eso. Vemos que Ionic sigue siendo muy popular. Y bueno, entre estas categorías, las aplicaciones nativas también es muy popular. Y bueno, en las últimas que sigue está Expo y NWJS. Una cosa es popularidad y otra cosa es interés de aprenderlo. A nivel de aprenderlo, a nivel de interés de aprenderlo, Electron tiene mucho interés de que las personas quieren estudiarlo. React Native también está ahí en las primeras posiciones, lo mismo que las aplicaciones nativas. Y por último, hay muy pocas personas, con el 21% están interesados en aprender Córdoba. A nivel de satisfacción, vemos que Electron genera mucha satisfacción al usarlo, lo mismo que React Native. También en la tercera casilla está las aplicaciones nativas. A ver, hacer aplicaciones para dispositivos móviles es, a mi concepto, muy complejo, porque al menos para usar tecnologías nativas necesitas tener conocimiento tanto de las herramientas para hacer aplicaciones en iOS, pero también tienes que tener conocimiento de las herramientas para hacer aplicaciones en Android. Son dos mundos totalmente diferentes, por eso es su complejidad. Ionic, bueno, tiene un porcentaje también de ahí de satisfacción, y Córdoba realmente no tiene mucho porcentaje de satisfacción. Si vemos el mapa general de las herramientas en un gráfico que está compuesto por usabilidad en el eje Y y opiniones negativas o positivas en el eje X, podemos ver que React, Express, TypeScript, Jest, GraphQL, bueno, y otras que se me escapan por ahí, tienen muy buena acogida por la comunidad. Es decir, mucha gente lo usa, bueno, o lo está usando, y también tiene opiniones positivas. Angular demuestra que es muy usado, pero a la vez es muy odiado. Seguramente esto puede estar amarrado a que algunas empresas continúan obligando a los desarrolladores a usarlo. Lo mismo en cuanto a opiniones negativas, tenemos a Córdoba, a Ember, a Ionic, a Meteor, algo que nosotros vemos en las otras gráficas muy reflejado. Bueno, más allá de cuáles son las tecnologías más populares y comunes que hay actualmente para desarrollar con JavaScript, y digamos que ya para concluir esta charla quisiera hablar de 4 razones de por qué deberíamos aprender JavaScript ya, hoy, ahora. JavaScript
de ahora no es el mismo JavaScript de mañana. JavaScript ha avanzado a zancadas largas en los últimos 10, 12 años. Hay que reconocer que JavaScript fue un lenguaje sufrido en sus inicios, donde su reputación no era muy buena. El crecimiento del lenguaje surgió cuando apareció por allá en el año 2000, no recuerdo, Ajax, y también cuando se popularizó bastante jQuery. A partir de ahí comenzó a madurar drásticamente el lenguaje. Pero también este crecimiento se debe a la llegada de Node.js, y esto es un reconocimiento que hay que hacerlo muy fuertemente. Recuerden que Node.js es el causante del desligue de JavaScript del browser. No puedes evitar aprender JavaScript si estás haciendo desarrollo de aplicaciones web. Tú puedes evitar Java, puedes evitar PHP, puedes evitar Ruby, puedes evitar Python, pero evitar JavaScript no es una opción. Recuerden que todos los navegadores web, Chrome, Firefox, Edge y bueno, y otros más, tienen intérpretes de JavaScript en su interior. Ningún otro lenguaje tiene esta ventaja. Eh, y bueno, es muy poco probable que lo cambien prontamente. Pocas barreras para comenzar. Es significativamente fácil comenzar a escribir JavaScript. Básicamente todos ya tenemos un motor de JavaScript en nuestras computadoras, un navegador. No hay un proceso de configuración ni nada de esas vainas. Todo lo que se necesita es un navegador y un editor de texto y pare de contar. JavaScript no requiere de compiladores o editores especiales ni nada de esas vainas. Eso hace que sea muy rápido y muy ligero. Muy ligero. Y bueno, por último, la comunidad de JavaScript creció y seguirá creciendo. Hay mucha gente que está aprendiendo, hay mucha gente que está enseñando, hay mucha gente que está haciendo muchas cosas en JavaScript. Y nosotros aquí en Colombia hay muchas comunidades que le apuntan a JavaScript. Eh, al menos en el eje cafetero, digamos que es donde ha surgido esta iniciativa de Quarantine Tech Talk, tenemos comunidades, digamos que le siguen apuntando a este tipo de iniciativas. Tenemos a Pereira Tech Talk, tenemos a Pereira JS, que es una comunidad más enfocada a JavaScript. Desde Manizales nos acompañan nuestros compañeros desde Manizales Tech Talk. También tenemos una comunidad muy linda que es de niñas, que se llama Join Developer, y también nos están acompañando los chicos de Quindío Tech. Esta es mi charla. Yo creo que estamos a tiempo y no sé. Bueno, sé que hay algunos eh, logos que me hacen falta en la presentación. Por cuestión de tiempo no lo logré poner, pero estoy seguro que los estaré compartiendo. Entonces, bueno, Santi, no sé si seguimos a la sesión de preguntas. No sé cómo estamos de tiempo. Y bueno. Sí, en este momento pues va muy bien el tiempo. Ya en este momento hay unas 6 preguntas en el sistema de preguntas, entonces si quieres puedes Voy a revisarlas abrir, y les vas a voy responder. a, voy a ver si puedo switchar mi navegador. Esto yo me salgo de acá. Si de pronto se pone muy lento, yo te puedo hacer las preguntas, leer las preguntas para que tú las puedas responder. Aquí las tengo. Perfecto. Aquí vamos acá. Listo. Anónimo. ¿Cuál es la diferencia entre framework y librería B? En la vez pasada, en la charla pasada también hicieron esta misma pregunta. Básicamente, un framework, digamos que está compuesto de muchas librerías en su interior y tienen, digamos que, lo suficiente para que tú no tengas que ir a otros lugares a traer librerías. Una librería simplemente es un paquete de código que tú puedes usar. Si tú necesitas otra librería, tendrías que ir a otro lado, exportarla, importarla en tu proyecto y usarla. El framework ya lo trae todo, ¿sí? Entonces no tienes que complicarte la vida en traer librerías de afuera, porque ya el framework te las proporciona. Express versus Next.js versus Fastify. Este Fastify no lo conozco. Bueno, con respecto a Express y a Next, no he usado Express.js, la tengo como tarea pendiente. Next.js es mi favorito porque digamos que me apasiona mucho React
y el hecho de, pues, de que Next te permita utilizar React, entonces un voto, un +1 hay por Next. Entonces, mi opinión es esa. Básicamente es porque tiene React, ¿sí? Tiene muchas otras opciones. Bueno, aquí se me escapan bastante y podríamos quedarnos bastante discutiendo acerca de Next.js, pero básicamente es porque usa React. Otro punto interesante que tiene Next.js es que es muy popular porque te permite hacer renderizar aplicaciones desde el lado del servidor, usando una librería que te permite renderizar desde el lado del front, pero Next.js te permite renderizar desde el lado del servidor con React. Eso es otro punto que me gusta también. Anónimo, ¿por qué Angular está en la mala si es tan solicitada en las ofertas laborales para JavaScript? Lo dije ahora. Esta encuesta no es a nivel global, es decir, todo el planeta, todos los desarrolladores de JavaScript estuvieron llenando la encuesta y bueno, los datos lo dicen, las estadísticas lo dicen. React es muy popular, Angular sigue bajando. El punto es que hay empresas que seguramente, eh, digamos que son empresas muy tradicionales que seguro utilizan lenguajes muy tradicionales como Java y a mi parecer creo que Angular tiene cierta similitud con eso. Entonces la migración, es decir, la curva de aprendizaje de los desarrolladores de Java, aprender Angular, pues digamos que no es muy alta, ¿sí? Entonces, seguramente estas empresas tradicionales aún insisten en que deben aprender Angular. Un llamado para las empresas es decir, mire, este es el panorama, este es eh, digamos que el screenshot del mundo de JavaScript. Angular no es muy popular. A mi parecer, Google no está empujando fuertemente este framework, como lo hacen, por ejemplo, Facebook con React, que habla muy bien de eso. Entonces, pues bueno, o se nos queda Google o se nos queda la empresa para cambiar de framework si no quiere seguir en un futuro manteniendo código legacy con Angular. Esperemos que no. Yo tengo mucha fe de que Angular pueda volver a posicionarte bastante bien. ¿Qué framework para frontend, para conectar con Django? Bueno, Django es un framework que te permite hacer aplicaciones web sin utilizar ningún framework de frontend, porque pues tiene su sistema renderizado, ¿sí? Aún así, creo que Django te permite hacer con Django Rex Framework, hacer APIs. Y recuerden que yo puedo desde el lado del backend construir toda una API y que tenga unos servicios expuestos y construir un proyecto totalmente aparte con tecnologías web, con JavaScript, del lado del frontend y consumir esos servicios. Pueden llegar a ser dos proyectos totalmente diferentes. Cualquiera puede combinar. Si tú utilizas Django como framework y que se exponga como API, cualquier framework de frontend como Angular o React como librería o como Next.js o cualquier otro que te permita conectar con esa API lo puede hacer para renderizar tus aplicaciones web. Bueno, existe un framework anónimo. Traten de poner los nombres para nombrarlos aquí en el streaming. Existe un framework que me asocie para la creación, aplicación móvil, Android, iOS y web, o todo toca hacerlo por separado. Gracias. A ver si lo entendí. ¿Existe un framework que me asocie para la creación de aplicación móvil? Sí, claro, React Native. No soy desarrollador en React Native. Sé que es un framework que te permite construir aplicaciones móviles casi que nativas. No estoy seguro de que sean 100% nativas. Eh, y puedes hacer aplicaciones tanto para iOS como para Android usando el mismo código, sin tener necesidad que pensar en dos tecnologías. Quizás me equivoque, la verdad no soy desarrollador en React Native. Eso es otra tarea que tengo pendiente para aprender. ¿Por qué crees, otra, Carlos Ramírez, ¿por qué crees que Angular tiene tan mala reputación? Por lo que dije ahora, yo creo que Google dejó de ser un sponsor fuerte en el framework. Entonces, quizás
pues bueno, ha decaído mucho. Y bueno, y a comparación de que Facebook está invirtiendo tiempo y dinero y desarrolladores en React, pues digamos que por muchas razones también lo supera. Entonces sí, o sea, es una mala reputación. Puede tener muchos factores, realmente, pero uno de los que, a mi parecer, es que se ha dejado digamos que han dejado muy solo el framework desde el lado de Google. Sergio, Santi, ¿cómo estamos de tiempo? Vos me decís hasta aquí, últimas dos, tres, no sé. Bueno, nos queda aproximadamente unos 10 minutos, entonces la idea sería como responder un poco más rápido y ya unas últimas, tal vez 6 7 preguntas. Listo, ok. Listo, ya Carlos Ramírez ya le contesté. Anónimo, para comenzar en el frontend, ¿qué tecnología recomienda? Mm, Empieza a estudiar JavaScript, el lenguaje purito. Empieza a estudiarlo. Hay muchas plataformas de educación online que lo facilitan gratis. Aprende JavaScript. Si aprendes JavaScript, tienes un plus. Si empiezas a meter, a conocer HTML, maquetación, que es como lo más básico, y ponerle estilos y posición de elementos en la web, con CSS también. Y si tienes el conocimiento de JavaScript, ya tienes las tres tecnologías básicas para hacer aplicaciones web. HTML, CSS y JavaScript. ¿Qué tal Flutter? No lo conozco, no tengo muchos comentarios al respecto a esto. Ionic no es tan demandado hoy, no sé. De pronto puede que en las industrias colombianas, quizás, la verdad, no sé. Creo que son más demandadas otras tecnologías y a nivel global mucho más. Juan Camilo Varela López, ¿es válido usar Jest para Unit Test, Integration Testing y existe alguna para pruebas de estrés? Saludos desde Manizales. Hola, saludos desde Manizales. ¿Es válido usar Jest para Unit Test? Totalmente, es la más popular para Unit Test. Integration Testing, no recuerdo, me corchaste ahí. ¿Y esa es alguna para pruebas de estrés? También me corchaste ahí, tendríamos que googlear bastante. Para las personas que están ahí y le puedan responder a Juan Camilo Varela, si tienen el conocimiento de esto, respóndanos ahí en los comentarios del stream. Diego Fernando Gómez, Peña. La mala reputación de Angular se debe a que se sigue usando frecuentemente AngularJS a comparación de versiones recientes. La forma de programar difiere mucho. Gracias. Muy buen el comentario ahí. Te mereciste un like acá. Jonathan Gutiérrez, ¿por qué crees que Svelte ha tenido tanta acogida? ¿Valdrá la pena echarle un ojo? No le he mirado Svelte. Hay que tener en cuenta que las nuevas tecnologías son más brillantes porque el pasto es más brillante en la casa del vecino, entonces tiene cierta, eh, digamos que acogida más por todo eso, porque es muy popular, pero espere que empiece a usarlo, la gente empieza a usarlo, a hacer feedback, a mirar qué se puede, qué no se puede, y esas estadísticas o se disparan más y puede llegar a superar React, Vue.js, o realmente se posicionan por debajo de ellas. Hablando del futuro de JavaScript, ¿qué tan posible es que WebAssembly golpee seriamente el desarrollo? Bastante, creo que eso es una tecnología, incluso si estamos acá, State of JS. Aquí está la encuesta famosa, aquí están todos los resultados. Estos para las personas, si quieren echarle un ojo a esta encuesta, es muy brutal. Hay mucha información, tendríamos que hacer muchas meetups para analizarlo. Aquí te hacen una estadística de los features, de los diferentes sabores de JavaScript, del frontend, de las capas de datos, del backend. Bueno, ¿qué era? Se me olvidó. De WebAssembly, sí. Eso está si mal no estoy, en features. Creo que, sí, por acá está otros features, si no estoy, Progressive Web Apps, WebAssembly. En esta estadística las personas votaron que han usado WebAssembly un 7.1%, pero miren el porcentaje. Sí, miren el porcentaje tan grande de personas que más o menos saben qué es, pero nunca lo han usado, tienen un 75.1%. Yo me atrevería a decir que este porcentaje puede llegar a marcar un porcentaje también significativo de personas que no saben qué, bueno, saben qué es, pero les interesaría de pronto en algún momento utilizarlo. Y digamos que un 17% es el porcentaje de que nunca ha escuchado esto. WebAssembly es una buena alternativa
digamos que puede llegar a golpear bastante el desarrollo web. Eso fue para Kimiao Shirou. Un saludo para Kamui Shirou. Jest, Cypress o Puppeteer, Jest. Totalmente Jest. Porque lo he usado. Cypress y Puppeteer no los he usado. Digamos que tiene un poco más trayectoria Jest y se ha logrado posicionar. Cypress lo he escuchado por ahí, pero me gustaría echarle un ojo. Y Puppeteer, ni idea. Apenas cuando vi las encuestas fui, mira, venga, ¿qué es esta vaina de Puppeteer? No, pero entonces tampoco le he echado el ojo. Jorge Hernán Soto, buenas noches. Con respecto al framework de Laravel, ¿cómo se puede ver actualmente? No soy desarrollador en PHP, creo que es un framework muy tradicional para los amantes de PHP. Creo que es el más popular, si mal no estoy. No sé si Santi me ayuda a responder ahí, que vos sos PHP-ero. Bueno, sí, así como metiendo un poquito la pata, digamos que Laravel es el framework que está ayudando a recuperar un poco la popularidad de PHP en cuanto al desarrollo backend. Ok, bueno, es una buena opinión. Ahí tienes tu respuesta, Jorge Hernán. ¿Cómo estamos de tiempo? Cortamos ahí, hacemos las dos últimas. Estas dos últimas, son las dos últimas, vea. Listo, ahí está. Jimmy Guarín, ¿qué has escuchado sobre la arquitectura de microfrontends? Sabes que no, ni idea, apenas lo escuché en la charla pasada, del speaker de la charla de hace 8 días, mencionó eso y yo, ni idea, tengo que echarle la googleada al tema. ¿Cuál es el mayor contra de React? No me digas eso, viejo Diego, porque soy muy amante de React, no le he hecho un feedback a React realmente. Bueno, yo pensaría que una cosa que al menos a mí me costó fue la curva de aprendizaje. Digamos que aprender React en comparación a Vue.js y Angular, que te facilita muchas cosas porque es un framework que tiene todo ahí, la curva de aprendizaje me costó bastante, pero yo empecé a toquetear bastante en React cuando no está React App, que es esta aplicación que te permite setear ya toda la configuración sin necesidad de hacer tantas cosas. A mí me tocaba configurar Webpack, me tocaba configurar Babel, configurar varias cosas de Webpack para que me corrieran y bueno, entonces esa curva de aprendizaje, eso no es React, eso es más que todo Webpack y Babel. Entonces, pues digamos que esas dos herramientas fuertemente tuve dificultades para aprender. Digamos que ya en React, pues yo venía de desarrollar con Java, entonces ese cambio de reactivo también me costó bastante, pero cuando yo empecé a tocar JavaScript y empecé a cogerle el tirito a React, me parecía muy, muy cool. Y listo. Esta me puso a sudar. Un like. Listo, Santi. Santi sigue aquí, ¿cierto? Bueno, Andrés, muchas gracias por la charla. Muy interesante todos esos datos que nos compartes a la comunidad. Bueno, entonces, continuando con el evento, vamos con nuestra segunda charla, que estará a cargo de Steven. Steven es desarrollador full stack en la empresa Roca Labs y nos va a estar hablando del principio Solid y de pruebas en JavaScript. Entonces los dejo con Steven. Bueno, listo. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está Steven. Listo. Me muteo. ¿Listo? ¿Se escucha bien todo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, todo full. ¿Y la pantalla? Listo. Vale. Bueno. Entonces creo que ya escuchamos lo que dijo aquí el compañero Sergio. Vale. Bueno, entonces por favor, para las preguntas de esta charla vamos a utilizar el mismo link que utilizamos en la charla anterior. Mucho gusto, como ya Santiago les había mencionado, mi nombre es Steven Cardona Monsalve, yo soy estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Tecnológica de Pereira. Actualmente me encuentro cursando el 9º semestre y trabajo también como desarrollador full stack en Roca Labs.
y digamos que soy medio tiempo para poder cumplir con mis deberes de estudiante. Entonces, el día de hoy los quiero invitar a que nos encaminemos en una charla bastante interesante. Esto tiene que ver más que nada como con aplicar buenas prácticas o buenos principios a las metodologías de software que hacemos y cómo desarrollamos nuestro código. Entonces, empecemos. Bueno, ya les di una pequeña introducción. Entonces, Solid, test integrales, test unitarios, test end-to-end. Yo creo que incluso desde la charla pasada, desde la charla que acabamos de ver hasta cotidianamente en todo lo que hemos escuchado, pues en todo lo que vivimos diariamente, pues hemos escuchado una que otra vez estos términos. Pero ¿qué significa esto? Hoy vamos a encaminarnos, entonces los invito y para que estén dispuestos a aprender y entonces aceptemos el reto y comencemos. Empecemos. Vamos a definir a Solid como si fuera un superhéroe, ¿sí? Solid nos va a rescatar en un problema bastante interesante. ¿Se han llegado a pensar qué costo tiene desarrollar nuestro software? O sea, ¿qué tan costoso es desarrollar el software o desarrollar una aplicación hoy en día? Entonces, pensando un poquito eso, yo creo que debemos de encasillarla en dos puntos esenciales. Estos dos puntos esenciales son el costo del desarrollo inicial y el costo del mantenimiento del software. Y si analizamos todavía más profundo eso, pues entonces nos vamos a dar cuenta de que el costo de mantener nuestro software es más elevado que el costo del desarrollo inicial por la persistencia en el tiempo que vamos a tener ahí. Entonces, aquí es donde Solid va a dárselas como de un papel de superhéroe, y es que nos va a ayudar a mitigar esos costos que vamos a tener en el mantenimiento de nuestro software. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. A mí me gusta decir que Solid tiene algo así como una especie de ecuación. Y es que resulta de que aplicar principios Solid nos va a hacer equivalente a tener un código más intuitivo, testeable y tolerante a cambios. Por ende, su costo de mantenimiento pues va a disminuir bastante. Antes de continuar con la charla, lo hago sin ninguna intención. Realmente aquí no quiero herir los sentimientos de nadie, para nada. Esto es algo neta. Esto es, como se dice, una casualidad de muchos autores de libros que llegaron como a esta conclusión. Entonces, ¿cómo pasar de tener malas prácticas a buenas prácticas? Esas malas prácticas las vamos a acotar en 6 como principios, 6 más bien antiprincipios, por así decirlo, y pues casualmente dan este acrónimo de STUPID, y vamos a tratar de pasar de un código STUPID a un código SOLID, ¿sí? Entonces, como decimos, lo mismo, o sea, no quiero herir susceptibilidades de nadie. La primera mala práctica que implementamos mucho en nuestro software es utilizar el patrón Singleton. Para los que de pronto no estén tan identificados con este patrón, voy aquí a explicarlo rápidamente. El patrón Singleton es un patrón que a través de una clase que me permite hacer una única instancia o un único instancia de ese objeto, ¿sí? Eso quiere decir que si yo tengo dos declaraciones de ese objeto, realmente voy a tener la misma instancia, solamente que en dos variables diferentes. Eso es una muy mala práctica porque tenemos algo muy malo, y es que vamos a tener pérdida de control de nuestro código en el desarrollo de nuestro software. Me quedo sin voz un poquito aquí, qué pena. Listo. Entonces, ¿por qué? Porque pues imagínense que nosotros estamos en una parte de nuestro software X creando una instancia de ese patrón Singleton, y quién sabe dónde estamos alterando esa misma instancia. Entonces, claro, como tenemos una especie de objeto global, pues vamos a perder el control totalmente y no vamos a tener la facilidad para hacer testing sobre nuestra aplicación. Los siguientes dos principios que tenemos que pensar aquí es el alto acoplamiento. El alto acoplamiento es un problema porque realmente hace que nuestro testing sea muy complicado, y es que para testear algo que está altamente acoplado, pues nos toca mirar cuáles son sus dependencias y sus pequeños acoples, y eso va a hacer que nuestros tests pues se vuelvan
tediosos y difíciles de entender. Además de que para poder hacer testing o para poder entender muchas veces pasa un tiempo y uno necesita volver a entender lo que codió, pero pues, o sea, literal, entre más complejo sea el código, pueden pasar una semana y yo ya no sé ni siquiera qué fue lo que hice ahí. Entonces, eso hay que tratar de combatirlo, ¿listo? Ese alto acoplamiento tiene que estar muy equilibrado cuando lo reduzcamos con algo que se llama cohesión, ¿sí? Entonces la idea es yo equilibrar la cohesión y la modularización. Si yo voy a modularizar mi código, tengo que respetar el principio de cohesión, que es que lo que esté escribiendo y lo que esté haciendo y el componente que esté definiendo realmente tenga dentro de su código todos los componentes necesarios para funcionar correctamente. Eso significa cohesión. Y pues como ya lo había dicho, el alto acoplamiento genera que nuestro código no sea testeable, sea muy poco testeable. Y a largas nos va a hacer llorar a nosotros y quizás a otros desarrolladores que entren a nuestro proyecto. Siguiente punto que tenemos que tocar, que es importante destacar, es la optimización prematura. ¿Sí? Pensemos esto. Si ni siquiera hemos escalado una montaña, si ni siquiera hemos empezado a escalar una montaña, ¿por qué preguntarnos qué hacer cuando lleguemos a la cima? Si ni siquiera hemos empezado como a recorrer ese camino, ¿sí? Y es que resulta que muchas veces nosotros, por querer hacer más, pues terminamos complicando las cosas. Ojo, no estoy diciendo que no debamos escribir, que tengamos que escribir código poco óptimo para cumplir con eso, no, nada que ver. Simplemente es no complicarnos, es entender que muchas veces hacer las cosas simples hace que sea mucho más fácil todo el desarrollo y la escalabilidad de nuestro proyecto. Entonces aquí quiero que tengamos una idea principal y es que el tener control sobre esta optimización prematura nos va a permitir como por así decirlo, jugar con dos tipos de complejidades que puede tener nuestro software. Esas complejidades son la complejidad esencial, que es la complejidad que ya tiene mi software o mi producto que viene dado por los requerimientos de mis usuarios, y la complejidad accidental, que es la complejidad que yo le adhiero a mi software queriendo hacer optimizaciones prematuras. Y eso es un fuerte problema a la larga, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos muy presente. El siguiente yo creo que esto es un problema que nos ha tocado a muchos en algún momento. Entonces, realmente, esto de los nombres, mezclar el español con el inglés, por ejemplo, en el caso de nosotros los desarrolladores latinos, es algo muy malo. De entrada, directamente es mejor siempre utilizar el inglés. Es el lenguaje estándar y es lo que se debe. Pero no solo es manejar eso, es también saber darle nombres a nuestras clases, a nuestras funciones, a nuestras variables, y no darles nombres por darles, sino también tener en cuenta qué tipo de información vamos a almacenar. Por ejemplo, coloquemos aquí un pequeño ejemplo, ¿cierto? Imaginemos que vamos a tener un arreglo de frutas. Entonces, un mal nombre sería fruit, porque ese nombre no me describe nada. Mi código tiene que ser algo tan legible que cuando yo pase viéndolo, tengo que ser como si estuviera leyendo un libro, tal cual, constante tal cosa, y que esos nombres me digan exactamente qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, aquí tenemos 4 asignaciones. En la primera, fruit. No me dice nada porque si vemos es un arreglo, lo mejor sería hablar de algo en plural. Fruit list es muy largo y todavía como que le falta un poquito más, le podemos mejorarlo. Fruits ya viene en plural, pero de nuevo todavía falta como ser más específico. En cambio, fruit names es tal cual lo que yo estoy almacenando en este arreglo, nombres de frutas. Entonces, si yo paso en algún momento y me encuentro con esa variable, yo sé que ahí voy a tener guardadas los nombres de las frutas. Ahora vamos a también aprender un poquito de cómo asignarle nombres, por ejemplo, a los booleanos. Digamos que como que una de las prácticas o de lo que se aconseja es utilizar estos 3 prefijos cuando yo voy a nombrar un booleano. Y es que is open, is tal cosa. Entonces eso me permite decir, ¿es esto o está esto abierto?
puedo escribir, puedo cerrar, puedo tal cosa, tiene esto una fruta, no tiene esto una fruta, ¿sí? Ese tipo de pequeños cambios que quizás a veces como que los despreciamos, realmente hacen diferencia cuando nuevos desarrolladores entran a ver código que ya hemos escrito y que si nosotros en algún momento entráramos a otro proyecto, pues nos gustaría entender mucho más fácil y que se vieran estas prácticas. El siguiente es la duplicidad. Este es el último. Duplicidad, duplicación. Hay dos tipos de duplicación, la real y la accidental. La duplicidad real pasa cuando tenemos exactamente el mismo código copiado en varias partes de nuestro software o de nuestra aplicación. Y no solo, el problema no es solo que sea exactamente el mismo código, sino que además también hace exactamente la misma función. Entonces muchas veces es porque simplemente en algún punto, yo solo implementé en alguna parte, lo copio, lo pego aquí, pum, y lo ejecuto y ya, listo, ya quedó funcionando. No. O sea, si empezamos a utilizar el mismo código en varias partes cumpliendo la misma función, eso lo tenemos que mandar a un módulo o alguna cosa y estarlo importando. Eso es lo correcto. Y hay otro tipo de duplicidad que incluso es mucho más peligrosa, y es la duplicidad accidental, que sucede cuando tenemos un código que es casi idéntico a otros códigos que tengamos en otro lado, pero que tiene pequeños cambios para esa funcionalidad en específico. Entonces, claro, eso hace que nosotros pensemos que tenemos exactamente el mismo código y no podamos como hacer un cambio aquí porque no sabemos si eso va a afectar el comportamiento allí o si nos toca replicar el cambio en todas las partes. Entonces eso hace que nuestro desarrollo sea súper complicado. ¿Listo? En este caso, pues lo mejor sería utilizar un objeto, mirar si tenemos un código que tiene proporciones parecidas, pues tratar de empaquetar lo mismo y simplemente a través de programación orientada a objetos y con instancias crear sus propiedades y utilizar la herencia para mejorar esto. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo optimizamos, por ejemplo, el código duplicado. Si vemos, tenemos aquí esta parte de código duplicado, tal cual, ¿cierto? Estoy aquí y estoy aquí. Si vemos, es exactamente el mismo código. ¿Cómo podríamos mejorarlo? Pues, si tuviéramos una función que nos retornara con el report data, este arreglo, este objeto estático. Entonces, miremos, aquí, como vemos, ya lo que hicimos fue empaquetarlo. Y esto, gracias como a respetar ese principio de no repetir exactamente lo mismo, que es lo que significa dry. No te repitas a ti mismo. ¿Listo? Ok, listo. Ya entendimos más o menos algunas cosas que estamos haciendo mal, ¿cierto? Pero ¿cómo puedo organizar mis funciones y estructuras de datos en componentes y cómo los conecto? ¿Cierto? Hasta el momento sabemos que quizás estamos haciendo cosas que podamos mejorar y eso no es algo malo porque todos pasamos por eso. O sea, literal, yo creo que ninguno se ha salvado en algún momento de nombrar algo mal, de copiar código de una parte a otra, etcétera. O sea, estas malas prácticas se dan porque las hemos hecho y uno aprende de los errores y eso no necesariamente es malo, simplemente es como funciona la vida en general. Entonces vamos a continuar aquí. Aquí es que llega Solid para alegrarnos la vida, ¿cierto? Entonces empecemos. Primero está el principio S de responsabilidad única. Las clases que yo tengo tienen que tener una única responsabilidad. Esto no implica que hagan una única cosa. Si yo cuando voy a construir mi clase me siento bien y defino sus métodos y lo que representa realmente ese objeto, porque eso es una clase, es la manera de representar el comportamiento y la estructura de un objeto, entonces voy a saber aplicar bien este principio. Vamos a mirar un ejemplo aquí. Si nosotros miramos, tenemos tres factores. Uno en el que estamos haciendo algo que tenga que ver como con finanzas. Otro en el que estamos trabajando la persistencia de nuestros datos a través de una base de datos y otro en el que estamos enviando un email. Pensando un poquito eso,
disculpen que se estaba escuchando un poquito de interferencia. Entendiendo un poquito eso, si vemos estos tres apartados de esta clase, en realidad no tienen nada que ver. A pesar de que estemos en una empresa que apenas está empezando y que quizás no tenga un departamento de finanzas o no tenga otro departamento que se encargue de la información y otro que hable un poquito como de las notificaciones y de todo esto, tenemos que pensar a futuro en este caso, ¿sí? Y lo correcto es como estos contextos son diferentes, hay que distribuirlos de la siguiente manera. Observemos. Aquí ya tenemos nuestro caso de uso, pero esta vez él está aislando cada uno de está aislando como las partes que hacen cada, listo ya, que hacen cada una de, esperen, qué pena, es que estoy dando un poquito de interferencia, no me concentro. ¿Dónde suena eso? Listo. ¿Cómo iba? Qué pena, es que estaba escuchando algo aquí, no sé qué pasa y el sonido estaba como un poquito distorsionado. Sí, entonces tenemos tres grandes contextos y aquí ya logramos distribuirlos. Para la persistencia de nuestros datos, en este caso grabamos una clase repositorio, que lo que me permite es guardar, actualizar y pues todo lo que tenga que ver con el CRUD que todos conocemos de las bases de datos. Y otra clase adicional que me permite manejar el contexto para el servicio de notificación. Si vemos, esto hace que le hayamos quitado la responsabilidad que tenía nuestra clase, que eran tres responsabilidades diferentes, y le asignamos una única responsabilidad, dándole la responsabilidad a otras dos clases para que manejaran la persistencia y el sistema de notificaciones. Continuemos. Principio abierto y cerrado. Todas las entidades de software deberían estar abiertas a extensión, pero cerradas a modificación. ¿Qué significa eso? Eso significa que si yo definí correctamente una entidad, entonces, pues en un principio lo único que debería hacer es si en algún momento necesito añadirle algo, es precisamente eso, extenderla y añadirle algo más, no modificar esa unidad, esa entidad que yo ya relacioné. Vamos a ver un poquito de esto aquí. Imaginemos que nosotros en algún momento estamos haciendo una petición a un servicio externo, ¿sí? Estamos haciendo una petición a un servicio externo por X o Y motivo y estamos utilizando la librería Axios. Si vemos aquí, estamos directamente utilizando Axios en nuestra clase. Eso quiere decir que si yo a futuro quisiera hacer una extensión o cambiar Axios por Fetch, pues tendría un problema. Y tendría el problema porque básicamente no podría cambiar eso de una manera intuitiva. Aquí estamos respetando ese principio. ¿Cómo podríamos mejorar esto aquí, por ejemplo? Haciendo que nuestra clase todo service, en realidad lo que tuviera es como un atributo que nosotros pudiéramos instanciar inyectando una dependencia, como estamos mostrando aquí. Entonces, miren, empaquetamos Axios en otro lado, en una clase que se llama Clean Wrapper, y ahora donde tenemos a todo service, pues realmente lo que estamos haciendo es que estamos utilizando ese Clean Wrapper por dentro, ¿sí? Cuando lo llamamos dentro del constructor, aquí, cuando creamos una instancia de esa clase, todo service. De eso se trata esto, ¿sí? Ahora, si yo quisiera cambiar mi librería, en vez de Axios, utilizar Fetch, pues entonces yo aquí ya no utilizaría Axios, sino que definiría Fetch y la usaría. Como les estoy mostrando aquí. Miren que aquí ya la cambié por Fetch. ¿Sí logran ver el cambio? Aquí. Sí. Solamente tuve que cambiar esta parte de mi código. Y eso hace que sea extensible, que esté abierto a extensión, pero sea cerrado a modificación. El siguiente principio se llama sustitución del scope. Se debe el nombre gracias a Bárbara Liskov, que fue una chica, una
alguien muy tesa, una mujer muy tesa de ciencias de la computación. Se ganó el premio Turing, que es como el Nobel de la informática, y fue la primera mujer en los Estados Unidos en obtener un doctorado en ciencias computacionales. Voy a tomar un poquito de agua, que estoy seco. Vamos a poner mucha atención porque esto es algo enredado si uno lo lee rápido. Si una clase A es extendida por una clase B, debemos ser capaces de sustituir cualquier clase, cualquier instancia de A por cualquier objeto de B, sin que el sistema deje de funcionar o se presenten comportamientos inesperados. ¿What? ¿Qué fue todo eso que acaba de decir ahí? Vamos a colocar un ejemplo para explicar. Imaginemos que tenemos una clase rectángulo, ¿cierto? Entonces, también queremos una clase cuadrado. Pues resulta que pensando un poquito, como analizando las cosas, el cuadrado es un caso especial de rectángulo, ¿cierto? El cuadrado pues es un rectángulo con todos sus lados iguales. Entonces podríamos caer como en la implementación de decir, no, yo voy a tener mi clase rectángulo, dentro de mi constructor le voy a definir esos dos atributos de largo y ancho y le voy a establecer sus setters que me permitan precisamente establecer el ancho y el alto y pues otro método adicional que me permite calcular el área. Pero entonces, cuando yo llego y digo, listo, entonces como yo sé que yo puedo extender una clase cuadrado de rectángulo porque son cuadriláteros, pues lo que hago es que dentro de mi clase cuadrado en realidad extiendo rectángulo y su set width lo que hago es que le digo al rectángulo que estoy extendiendo que simplemente establezca su altura y su largo igual, o si hago set height también hago lo mismo. Y esto es un problema y viola el principio de sustitución del scope. ¿Por qué? Porque si nosotros quisiéramos hacer un test unitario, en este caso, pues como para colocarlo a modo de ejemplo, ya más adelante vamos a ver qué son los test unitarios. Entonces, yo creo una instancia de ese objeto rectángulo, ¿cierto? Le digo, le establezco su altura, le establezco su ancho, y cuando yo en el test le digo, para este rectángulo que yo creé, yo espero que su área sea de 20, ¿cierto? Pues efectivamente ese test me va a pasar, porque ese comportamiento está bien modelado. Pero si yo sustituyera, como dice el principio del scope, esa clase de rectángulo por un objeto cuadrado, entonces aquí estaría violando ese principio, porque miren que ya no funcionaría correctamente, ya no sería 20 el área, porque por cómo está funcionando y extendiendo el cuadrado, su última área sería 16. Entonces no permito sustituir eso de manera fácil como debe ser en el principio del scope. ¿Cómo podría solucionarlo? Pues en lugar de tener dos clases que extienden, en una clase rectángulo y otra cuadrado que extiende rectángulo, lo que puedo tener es una clase figura que precisamente modela, por así decirlo, estos cuadriláteros y que tiene su método que me da el área. Entonces ahora rectángulo extiende figura y establece el width y el height, y cuadrado extiende figura y también establece su length y su height. Entonces, por como la estoy construyendo aquí, yo sí que podría sustituir rectángulo por cuadrado dentro de mi test y estaría siendo correcta la aserción. ¿Listo? Continuemos entonces. Vamos a hablar ahora de segregación de interfaces. Segregar, si nuestras interfaces definen más métodos de los necesarios, entonces en nuestras clases podríamos vernos obligados a crear implementaciones forzadas. Ojo con esto, que es muy importante. Segregar hace alusión a dividir de manera correcta un concepto, o sea, dividirlo en, por así decirlo, pequeños conceptos núcleos que definan bien ese todo. Entonces, cuando yo hablo de interfaz de segregación, es que nosotros realmente estemos implementando bien lo que es la abstracción de nuestros objetos. Por ejemplo, digamos que en nuestra compañía actualmente estamos teniendo objetos de tipo carro, ¿cierto? Le estamos produciendo objetos a Mustang, ¿cierto? Estamos creando carros de Mustang. Entonces tenemos una interfaz, la interfaz es como una especie de contrato que me dice qué debe implementar una clase. Si una clase implementa una interfaz, la interfaz lo que me hace es definir qué métodos debe tener esa clase, ¿listo? Entonces, en este caso, el objeto Mustang, la clase Mustang, implementa carro. Eso quiere decir que debe tener
un método para acelerar, otro para frenar y otro para hacer el arranque. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Entonces, como vemos, efectivamente eso está pasando aquí. Pero digamos que hubo un problema, digamos que hubo algo, y es que ahora ya no solo le vamos a trabajar a Mustang, sino que también vino Tesla y le interesó nuestra compañía y ahora quiere que también trabajemos con ellos. Entonces Tesla ya no solo tiene, los carros Tesla ya no solo tienen estas tres propiedades, sino que también tienen una nueva propiedad que es piloto automático, porque ellos están siempre a la vanguardia y tienen pues mucha tecnología en sus carros, siempre implementan esta tecnología. Entonces nos piden que creemos una clase modelo S, ¿cierto? Esa clase modelo S es para Tesla. Ella implementa CAR y efectivamente ahora pues define esos 4 métodos que nos dice la interfaz carro que debe tener, pero esto nos hizo un problema y es que ahora como modificamos la interfaz y le añadimos piloto, entonces a los carros de la marca Mustang también le vamos a tener que definir ese método autopiloto. Y la marca Mustang no funciona con piloto automático. Los carros de ellos no tienen esa tecnología. Entonces nos va a tocar lanzar un error que diga operación no soportada porque precisamente la tecnología no la soportamos nosotros. Y eso va a ser un problema. Y eso pues va a generar problema porque precisamente estoy haciendo lo que dijimos aquí, que es crear implementaciones forzadas, ¿sí? Porque no estoy segregando bien mi interfaz. Entonces, como ya les dije, esta interfaz está mal segregada, ¿cierto? ¿Qué sería lo correcto para solucionar este problema? En lugar de tener una interfaz carro donde también metiéramos autopiloto, pues como este es un caso específico de Tesla, podríamos crear una interfaz Tesla que efectivamente defina ese método adicional y entonces ahora nuestro modelo S no solo va a implementar la interfaz carro, sino que va a implementar la interfaz Tesla también y entonces le vamos a definir ese método. Pero Mustang sigue siendo una implementación solamente de la interfaz carro y nada más necesitamos esos 3 métodos que ya habíamos definido. Continuemos. Ahora seguimos con el último principio, que es inversión de dependencias. Invertir una dependencia significa que nosotros no podemos pretender que ¿cómo le digo yo? Nuestros módulos de alto nivel dependan de módulos de bajo nivel. ¿Listo? ¿Y cómo sabemos o cómo identificamos cuando un módulo es de alto o de bajo nivel? Los módulos de alto nivel hacen alusión a los módulos que son esenciales para el funcionamiento, que están más cerca de nuestro dominio. Y los módulos de alto nivel hacen más referencia a las interfaces de usuario y esas cosas. Entonces nosotros, como bajo nivel, no podemos depender de depender de módulos de alto nivel y debemos de manejar eso de manera correcta. Por ejemplo, miremos este código de aquí. Aquí tenemos un caso de uso que está pidiendo un servicio externo. Si vemos aquí, esta clase tiene una dependencia oculta que es external service, ¿sí? Entonces ahí, primero estamos violando el principio de que no estamos inyectando nuestra dependencia. Para lograr mitigar eso un poco, en lugar de nosotros dentro de nuestra clase estar creando una instancia de ella, pues lo que hacemos es llamarla como un atributo de la misma, ¿sí? Entonces, venimos aquí y definimos que cuando llamemos a use case, aquí ya estamos haciendo la inyección de dependencia, pues vamos a pasarle de una vez una clase que ya creamos y así ya no estamos teniendo ese problema, ¿cierto? Eso en principio. Lo siguiente, aún así aquí todavía hay acoplamiento alto. ¿Listo? Entonces vamos a mitigar ese alto acoplamiento. ¿Por qué? Pues porque dependemos de una aplicación de bajo nivel, de alto nivel, estando en un bajo nivel. Para ello, creamos una interfase. Esa interfase es lo que va a representar en este contexto, es una especie de contrato entre nuestros módulos. Es decir, que a través de ella yo le voy a decir que mi clase caso de uso, pues va a implementar un módulo de alto nivel y entonces así yo voy a poder independizarlo y se vería más gráficamente de esta manera. Esto es con inyección de dependencias y esto es con inyección de dependencias y haciéndole el desacoplamiento a través de una interfaz, que es lo ideal que necesitamos. Y listo.
teniendo en cuenta esos 5 principios, vamos a cumplir el objetivo de Solid. Entonces, ahora continuemos con la segunda parte de nuestra charla, que va a ser un poquito más rápida, que es la introducción al testing. Aquí les dejo un poquito este cómic que encuentra, y es que básicamente, pues esto yo creo que ha pasado por muchos, y es que digamos que hay alguien revisando nuestro código y nos dice como que, listo, ya tengo todo para empezar a hacer el QA de esta aplicación, etcétera, etcétera. Ahora, ahora, ¿dónde están los tests para yo ejecutarlos? Entonces ellos dicen como test, unit test, ¿cuál? No, nosotros no implementamos eso. Entonces le responde como que, ve, y entonces eso cómo hace para funcionar. Oh, es magia. Yo creo que esto ha pasado muchas veces en proyectos también. Uno, por ejemplo, cuando está en la universidad, hace proyectos a pequeña escala, pues dice como que no, ¿para qué hacer eso? Pero cuando estamos en un entorno laboral, hacer testing es muy, muy importante porque nos va a mitigar muchos costos a futuro. Entonces, empecemos. El testing del software puede verificar la presencia de errores, pero no la ausencia de los mismos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque el hecho de que testemos el software no quiere, y que pasen unos que otros casos no quiere decir que no hay otros errores. Quiere decir que si detectamos un error, pues hay un error en ese punto, pero podemos tener otro error. ¿Qué tipos de test hay? Hay test funcionales y test no funcionales. Dentro de los test funcionales estamos enmarcando todos los tests en los cuales probamos el comportamiento correcto de nuestro software. Y dentro de los test no funcionales hacemos pruebas de rendimiento, de usabilidad y de estrés sobre nuestro software. Hoy nos vamos a enfocar en test funcionales. En los test funcionales, déjenme ver aquí, tenemos 3 tests: los unitarios, los integrales y los end-to-end. Los unitarios los vamos a ver un poquito más a fondo adelante. Los integrales hacen alusión a tests que integran varios componentes, que prueban la funcionalidad de varios componentes al tiempo. Y los tests end-to-end pues hacen o aluden a tests que prueban toda una cantidad de funcionalidades unidas para ver como si fueran un usuario final, tal cual. ¿Listo? Los test no funcionales, como ya los había mencionado, test de carga, de velocidad y usabilidad de seguridad. Esos son los tipos de test no funcionales. Vamos a pasar de largo por aquí. Entonces empecemos. Todos los tests, en este caso, nos vamos a marcar dentro de los tests funcionales, que son como los que los que vamos a tratar más a profundidad, los que realmente vamos a mencionar hoy. ¿Listo? Tienen 3 fases. La fase inicial, que es donde preparamos los datos para ejecutar nuestro test. La fase de ejecución, que es cuando estamos ejecutando nuestro test. Y la fase de evaluación, que es donde escribimos las aserciones o lo que debe cumplir ese test para decir, ¿pasó o no pasó? ¿Listo? Aquí vamos a mirar lo que llaman la pirámide del testing. La pirámide del testing hace una muy buena referencia gráfica de cómo debe estar estructurado correctamente el test en nuestra organización. También colocándole como unos factores. Ya dijimos que teníamos estos 3 tipos de test en los test funcionales: los unitarios, los integrales y los end-to-end. Si nosotros analizamos, hacer test unitarios es mucho más rápido. Hacer test integrales es más rápido que los end-to-end, pero son más demorados que los unitarios. Y los end-to-end son mucho más lentos para implementarlos, muy tediosos. Y a nivel de costos, por lo mismo, los end-to-end son más costosos que hacer pruebas unitarias. Por eso es que en la filosofía de las pruebas unitarias es tan popular, y por eso es que todo como que se reparte ese principio de hacer mucho test unitario, porque realmente deben de representar la base de la pirámide del test de nuestras compañías, hacer mucho testing de lo que escribimos. Y ojo, tenemos que tener muy en cuenta que a nosotros nos pagan por desarrollar software, no por hacer testing. Entonces, si nosotros hacemos test unitarios, nos vamos a evitar quizás a futuro tener que complicarnos haciendo mucho test end-to-end, si me hago entender. Continuemos. Digamos que hay como un caso contrario que suele suceder, lo cual se llama como el cono del test, y es cuando no se hacen casi test unitarios ni test integrales y todo el testing y todo el QA cae directamente sobre los tests end-to-end. Entonces eso genera un problema porque
nuestros test se vuelven muy costosos y además de eso los test end-to-end son test muy desechables, porque estamos trabajando sobre lo que es la interfaz del usuario y eso puede cambiar en cualquier momento. Entonces, basarnos netamente en los test end-to-end es un problema futuro que va a traer costo adicional a nuestro desarrollo. Por último, este slide está un poquito descuadrado. Bueno, aquí lo que quería como hacer alusión es que los test unitarios son, déjenme un segundo, que qué pena que no había visto que ese slide está, lo bloqueé un poquito descuadrado, voy a tratar de organizarlo aquí en un segundito. Listo. Bueno, dado ese caso, pues nada. Los test unitarios son como la filosofía más esparcida precisamente porque son más rápidos de hacer, se tienden a ejecutar rápidamente. Una buena filosofía sería yo el día que llego a mi empresa en la mañana y empiezo a pues, empezar a hacer un poco de refactoring de lo que hice el día anterior, de una vez para contextualizarme y quizás crear uno que otro test me permita hacer eso. Son aislados, eso quiere decir que prueban componentes únicos y son atómicos, prueban unidades pequeñas, fáciles de mantener y extender, deterministas y legibles, son fáciles de leer, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que esta filosofía está tan regada. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un test unitario, entonces este dice, este test debe retornar 0 si recibe un 1, se declara aquí la constante 1, el resultado se guarda llamando a esta función que es la función que estamos texteando y le decimos que esperamos que el resultado pues sea 0 y efectivamente pues dependiendo de lo que nos diga la función pasará o no pasará. Aquí está el mismo test reescrito, pero pues digamos que aquí lo hice como para que fuera un poquito más intuitivo. Por último, vamos a probar una aplicación que se llama Cypress.io que nos permite hacer test end-to-end de manera muy fácil y que además puede ser darnos continuo integration y continuous deployment, que es como algo muy necesario cuando desarrollamos test. ¿Listo? Entonces, vamos a quitar esta pantalla aquí y vamos a mirar este repositorio un segundo. Aquí. Cypress entonces es un framework que nos permite hacer test end-to-end, realmente funciona muy sencillo. Lo instalamos en Node, hacemos con npm install Cypress. Digamos que en la página web de ellos explican cómo explican cómo instalarlo, perdón. Es muy sencillo. Y entonces, una vez que lo instalamos, pues definimos un script para que corra con un comando, el Cypress Open, que lo que nos va a hacer es precisamente ejecutar un entorno de prueba. Entonces, al ejecutar Cypress Open, npm, aquí, este fue en mi caso el comando que yo definí para ejecutar Cypress. Él va a arrancar la interfaz de Cypress y dependiendo de si nosotros ya tenemos definido como un lugar al cual una carpeta, pues él la utiliza, si no, la crea. En este caso, nos va a crear este archivo de configuración que se llama cypress.json. Para el alcance de esta charla, vamos a hablar de este atributo que vamos a definir aquí, que es súper sencillo, que es esta base URL, la cual pues, es la URL del sitio que vamos a testear, al cual estamos haciendo testing. Dentro de la estructura de carpetas de Cypress vamos a encontrar estas 4 carpetas. Hoy vamos a hablar directamente de la carpeta de integración, que es donde vamos a escribir nuestros códigos de integración. Y son súper sencillos. Tal cual como, o sea, es muy parecido a lo que es Mocha y a lo que es Jest. Que más adelante, que ahorita si surgen preguntas, vamos a ver cuál es la diferencia pronto entre Jest y Cypress. Cypress está más orientado a lo que es test end-to-end y Jest es un framework más aplicado a lo que es unit test.
Entonces, por ejemplo, aquí, para escribir un test realmente es algo muy sencillo. Describe mi primer test en tu end, ¿cierto? Este test debe visitar la pestaña de Contáctenos. ¿Cómo lo estamos logrando? Visitamos nuestro sitio, esperamos 5 segundos por la latencia, y luego le decimos, dame ese lugar donde está esa pestaña de Contáctenos y hágale clic ahí. Súper intuitivo de leer, muy fácil de manejar. Entonces, aquí tenemos precisamente nuestro test. Y si lo ejecutamos, tenemos que ahí está ejecutando, esto aquí, pues él precisamente va a hacer eso. No, Sergi, la URL la tenía disparando aquí qué pena, me hablan por dentro y listo. Entonces ahí, en este caso, esta página fue una página, pues que, una plantilla de las que uno se encuentra por ahí en internet, y lo que yo hice fue descargarla y lanzarla en un servidor estático con Python a través del localhost en el puerto 8080. ¿Listo? Entonces aquí está. Precisamente el test aquí nos muestra los pasos que va ejecutando. Como vemos, él esperó 5 segundos, fue y seleccionó esa parte, hizo clic y lo visitó. Eso era tal cual lo que queríamos definir. ¿Listo? Ese fue nuestro primer test. Ahora vamos a mirar el segundo test que configuré, que tenía configurado aquí. Listo. Entonces vamos a parar este test que corrimos y vamos a mirar que aquí ya añadimos un nuevo test. Ese nuevo test se llama debe llenar un formulario de contacto. Y precisamente vamos a hacer eso. Vamos a llenar un formulario paso a paso, luego vamos a dar clic en enviar y ahí por último vamos a cerciorarnos de que cuando haya dado clic en la pestaña enviar, pues el test, la página en su input mensaje, el atributo placeholder diga say hello. ¿Sí? Si eso pasa, nuestro test va a estar correcto. Si no pasa, nuestro test va a fallar. Entonces miremos qué pasa. Nuevamente vuelvo y ejecuto el test. Y aquí vemos que ya están los dos tests. Al principio solamente teníamos este test. ¿Listo? Vuelve a ejecutar ese test, prueba, by este test, ya sabemos, debe visitar la pestaña Contáctenos, va, hace clic en Contáctenos y listo. Ahora está ejecutando el segundo. Empezó a llenar el last name, el email, espera 2 segundos, llena el teléfono, otros 2 segundos, llena el mensaje diciendo hello y ahora da clic en enviar mensaje. Recarga la página y efectivamente vemos que aquí la aserción la pasó porque encontró que aquí se cargó correctamente el placeholder. Y listo, eso es todo. Eso fue como esto era una pequeña demostración de Cypress realmente. Él es mucho más que eso, lo que quería era como mostrarles una de las herramientas de testing que está tomando mucha fuerza y que actualmente pues yo personalmente estoy utilizando. Y nada, ese fue como el final de ese fue como la parte final. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa a través de las redes sociales de Pereira JS y todo eso vamos a distribuir, se van a repartir todos los links y esas cosas. Entonces, miramos las preguntas, ¿cierto? Ah, listo, vale. Sí, entonces me dicen que algo importante aquí, algo muy cool, pues que para mencionarles. Entonces resulta de que esta herramienta es muy cool también porque esta especie como de navegador que nos da Cypress nos permite directamente poder seleccionar los códigos de manera interactiva. Entonces esperemos a que pase este test y vamos a ver cómo podemos seleccionar elementos que se desplieguen. Listo, aquí. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo doy clic en esta opción de aquí, yo puedo llegar y darle clic, por ejemplo, a Phone, y él aquí me lanza el código con el cual yo podría seleccionar ese elemento en concreto desde aquí. Entonces, solamente sería pegarlo y escribir, por ejemplo, type this is always on framework.
Y cuando yo le dé guardar, él vuelve y se ejecuta solito. Y vamos a ver que al final lo que va a hacer es volver a rellenar ahora en el campo home esa información. Ya, tal cual. Entonces, listos. Vamos entonces ahora sí con lo que son el apartado de las preguntas. Espero que les haya gustado la demostración. Sí, ya lo tengo aquí abierto el enlace, entonces vamos a empezar mirando. Vamos a cerrar todo. Estamos. ¿Cambió? Ah, pues madre, listo, no, entonces dame el Ah, enlace, ya lo miramos. exacto, en el chat que tenemos internamente, Steven está, para que compartes el, el listado de preguntas que los chicos en el streaming nos están haciendo, que hay bastantes. Lo que pasa es Uy, que, no, lo que pasa es que cambió porque se venció el anterior, entonces volví y lo renové. Si vas para el chat de Telegram, ahí lo listo. compartí. Entonces acá ya está. Este es el nuevo, ¿cierto? Sí, ese es Listo. el nuevo. Esas son las preguntas para ti. ¿Existe algún escenario válido para utilizar el patrón Singleton? Totalmente, o sea, incluso es uno de los patrones más conocidos. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Pues tratar de aplicarlo bien y no, pues ahí hay como una controversia, ya dependería de cuáles sean las necesidades. A lo mejor y podrías modelar las necesidades del programa de una manera diferente para que ese patrón no sea necesario, pero en lo posible es evitarlo. Pero toda regla tiene su excepción, claro que sí. En la explicación del primer principio, el ejemplo dado creo que es más del lado de arquitectura hexagonal que de SR en sí, ¿no? Más de arquitectura hexagonal que de SR. El primer principio, el principio de Singleton. ¿A qué te estás refiriendo con SR? Yo por los acrónimos, mm, qué falla, no puedo responderle esa pregunta. Bueno, me disculpo ahí porque no sé qué significa SR. Entonces, por favor, si la vuelves a enviar con eso, estaría bien. ¿Has migrado alguna aplicación a proyecto desarrollando con prácticas tradicionales hacia los principios SOLID? No, actualmente soy un estudioso del tema, me he leído un libro acerca de eso, incluso se los dejo, es muy recomendado. Se llama Clean Code and Solid Testing de Software Crafters, así lo encuentran en las redes sociales para que lo busquen y lo miren. Pero no he migrado ninguna aplicación a principios SOLID, aunque digamos que ya hoy en día cuando desarrollo software aplico esa filosofía dentro de la medida de lo posible. Steven, nos preguntan, el que hizo la pregunta sobre SR, que es Single Responsibility. Single responsibility. Ah, ya, responsabilidad única. Ah, sí, sí, El ejemplo dado creo que va más del lado de la arquitectura hexagonal que del principio de responsabilidad única en sí. Ahí sí me cortaste, la verdad, creo que no tengo los fundamentos para responderte correctamente esta pregunta. Pero nada, como diría, citando a mi compañero Andrés, habría que googlear un poquito más para dar una respuesta más concreta y no dejar de pronto cosas en el aire. Pero muchas gracias. Desde un principio, ¿debo aplicar buenas prácticas o puedo hacer código horrible y luego mejorarlo? Eh, pues si desde un principio ya tienes los skills y ya llevas tiempo, experiencia y puedes desarrollar de manera correcta, ¿por qué no hacerlo, cierto? Todo depende de la decisión que tomemos y de qué tan importante sea esa representación sea para nosotros aplicar buenas prácticas. Siempre deberíamos cumplir con todos los principios SOLID. ¿Qué pasa cuando no es posible seguir uno de los 5 principios? Pues de entrada, si no seguimos uno de los 5 principios, pues digamos que, o sea, no es que estés desarrollando mal software o es que ya tu código va a ser terrible, no. Simplemente pues quizás no vaya a ser tan óptimo como pudo haber sido si hubieras aplicado todos los principios, pero como ya lo he mencionado, toda regla tiene su excepción y hay ocasiones en las que nuestro programa o nuestro software está en un punto tal que a lo mejor
no podamos aplicar ciertas optimizaciones y eso se sale de las manos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Haciendo mención al ejemplo para el último principio de inyección de dependencias, de integración de dependencias, lograr un contrato, como mencionas, con una interfaz, pero en un lenguaje no fuertemente tipado, como Python, con una interfaz, pero en un lenguaje no fuertemente tipado. ¿Cómo lograr? Ya, eso es una muy buena pregunta. Precisamente por eso es que este tipo de prácticas, incluso JavaScript, no es tipado. Todo esto, ese código que yo hice, lo hice, eso es TypeScript. Y por eso es que TypeScript está cogiendo tanto auge, porque realmente los tipos son una gran mejora en los lenguajes de programación. O sea, utilizar lenguajes tipados hace la diferencia. Y en ese caso, la verdad, como te digo, yo no, pues digamos que tocaría como darse el reto de cómo sería hacerlo en Python, pero es una muy buena observación, de verdad que sí, es más, que darle un like porque sí hay que tenerlo en cuenta, la verdad, no, nunca he trabajado clases casi que en Python, pues muy poquito lo que he trabajado ahí, entonces habría que tener en cuenta eso. Muchas gracias por la observación. Para responder esa pregunta, quizás tendríamos que investigar un poco de cómo aplicarlo en Python. Recuerda que esto, digamos que estaba un poquito orientado a JavaScript y a TypeScript, entonces, y TypeScript es prácticamente como la evolución de JavaScript, entonces por ahí como que va la cosa. Respecto a una suite de test unitarios en un proyecto real donde se tenga muchos tests, ¿cuánto tiempo máximo recomendado, segundos, minutos, horas? Respecto a una suite de test unitarios en un proyecto real donde se tengan muchos tests, ¿cuánto es el tiempo máximo recomendado? Segundos, minutos, horas. Esto, ¿como a qué contexto va respecto a una suite de test unitarios en un proyecto real donde se tengan muchos tests? ¿Cuánto es el tiempo máximo recomendado? Me Eh, imagino. Ah, pero bueno, eso, ¿vas o a responder? sea, eso hace alusión como a la duración de los tests, porque, Yo pensaría eso. Yo pensaría que que- podría ser, que- la pregunta está orientada por ese lado. porque Sin si está embargo, sí, si continúa. está orientado a lo que es la duración de los test, entonces ahí ya entraría entre los que son test no funcionales, que tienen que ver más como con el rendimiento, listo. Y digamos que eso ya pues sería, o sea, eso es algo muy específico, eso ya depende de las necesidades que tengamos y eso nos va a revelar en ocasiones quizás que hasta nuestro código sea poco óptimo o cosas así. Entonces, pues en ese apartado sí, digamos que es muy subjetivo. Complementando la pregunta anterior, el tiempo máximo que se deben tardar ejecutando. Ah, bueno, listo, aquí ya. Muchas gracias, compañero. Estaba a dejar su like. Con Cypress se puede hacer RPA. No sé qué significa RPA. ¿Alguna herramienta recomendada para hacer testing a un proyecto Vue.js que tiene frameworks con CSS como Vue.js? Bueno, si vas a hacer, aquí lo que veo es que me estás diciendo que vas a hacer testing directamente sobre la interfaz de usuario. Como te digo, yo he trabajado con Cypress, entonces pues lo recomiendo. Esto entraría dentro de lo que es test end-to-end, según yo estoy aquí interpretando, entonces pues te recomendaría esa de la que hablamos. ¿Puedo hacer unit test con Cypress? ¿Qué tan recomendable es usar Cypress con Jet? Si nosotros estamos definiendo una arquitectura en nuestro proyecto, podemos tener cosas independientes. Podemos ejecutar Cypress para test end-to-end y Jest para test unitarios. Y como te digo, hacer el continuous integration, el continuous deployment de una manera tal que podamos ejecutar todo eso como secuencial una de la otra para mirar de maneras independientes. Entonces, Unit Test con Cypress, la verdad, no lo recomendaría. Es una arquitectura más robusta, más pensada para test end-to-end. ¿Y qué tan recomendable es un test? Totalmente lo puedes hacer. O sea, no es que sea poco recomendable, no es algo que tú puedes decidir y estaría bien. De hecho, hasta creo que estaría muy bien. Hola, ¿qué librería recomiendas para stress testing en Node? ¿Y conoces alguna herramienta como SnowRCube que revise el código y mencione qué está haciendo mal o qué recomendaciones de Solid? Bueno, esta herramienta, no, herramientas de este tipo no la conozco. Pero me dice que qué librería recomiendas para pruebas de estrés.
pruebas de estrés. Realmente yo no he, digamos que yo no he tocado esa parte de pruebas de estrés. Eso ya tiene más que ver como con precisamente hacer muchas peticiones o cosas así. Entonces, digamos que dentro de esa profundidad todavía no he tocado un poco, pero está bastante interesante esta que mencionas aquí, lo voy a tener en cuenta, de hecho lo voy a copiar. Bueno, esa fue la última pregunta. Entonces, espero que les haya gustado mucho la charla. Ahí quedamos pendientes de cuando divulguemos la información pues de la charla y dejemos todo eso ahí, pues ahí dejaré como mi link a mi Twitter por si me quieren seguir o alguna cosa o contactar también mi correo. Y muchas gracias por haber estado presentes. Espero les haya gustado la charla y nada, que sigan aprendiendo y que esto sea como para alimentarles realmente la curiosidad y sigan investigando más acerca del tema porque creo que es bastante importante. Steven, muchas gracias por esa charla. Creo que hemos aprendido todos mucho sobre estas herramientas para hacer pruebas unitarias y pruebas en tu end. Bueno, antes de terminar ya con el evento, tenemos dos anuncios para hacer. Permítanme comparto pantalla. Bueno, estoy compartiendo mi pantalla, no sé si ya se ve. Bueno, perfecto. Bueno, el primer anuncio es, como les decíamos, estos eventos se hacen en compañía con las otras comunidades de tecnología en el eje cafetero. Y el día sábado tenemos esta charla llamada Poniendo a Directa tu aplicación en Angular. Va a estar a cargo de Nicolás Molina, que es un Google Developer Expert. Para suscribirse al evento que va a ser online, como todos los eventos por estos días, Manizales Tech Talk, y allí vamos a poder encontrar el enlace para entrar al evento el día sábado a las 9 de la mañana. Bueno, y lo segundo es que vamos a hacer una rifa. Para esa rifa se envió un enlace en el chat. Vamos a esperar unos 2 minutos más mientras la gente que no se ha registrado a la rifa lo pueda hacer. Solo deben ingresar el nombre y el correo. Y lo que haremos es utilizar, no sé, no hay, sí, tengo, ahí se ve listo. No sé si ahí ya ven la cámara. Muy bien. Listo, entonces en ese momento tenemos, listo. Bueno, entonces en ese momento tenemos el formulario, vamos a esperar un minuto más a que las personas que faltan se registren a la rifa. Solamente deben incluir el nombre completo y el correo electrónico. Van 40 respuestas, 41. ¿Cómo va a ser la rifa? Muy sencillo. De las personas que se inscriban, vamos a generar una hoja de Google Drive, van a estar los nombres de cada uno. Y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el sitio random.org. Random.org pues es un sitio donde podemos generar números aleatorios entre un valor mínimo y un máximo. Bueno, entonces vamos a generar en este momento el archivo con las personas que el formulario. En este momento tenemos 48. Vamos a esperar si se alcanzan a revisar 50 personas. Y si no, empezamos con las que hay 49. Esperemos que tengamos una más. 50, listo. Las personas que están ahí, vamos a crear una nueva hoja de cálculo. Listo. Y con las personas que estén acá registradas, vamos a hacer la rifa entonces. Como pueden ver, en la fila está el número que corresponde con el número con el cual va a participar la persona. Entonces, en este caso, por ejemplo, Diego Fernando Giraldo, Duel Fernando Giraldo el número 2, Pablo Felipe Chaparro el 3 y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a hacer, ya tenemos acá todos los registros.
Santi, una ¿Vale? pregunta. ¿Este va a ser la única Sí. manera en que se va a rifar o va a haber otros mecanismos para efectos de la rifa? Por Como ahora vamos a utilizar esta. preguntas o algo así. Para esta primera rifa vamos a hacerlo de esta forma. Ya voy a consultar con Sergio si tenemos otro mecanismo para rifar otro intro, o si vamos a utilizar este modelo. Bueno, entonces como podemos ver acá, tenemos 54 personas registradas a la rifa. Entonces lo que vamos a ver acá es que estamos agarrando un punto RG. Vamos a poner mínimo 1, máximo 55. Entonces, para transparencia digamos, el tercer número que se genere aleatoriamente, ese va a ser el número ganador. Entonces, genero el primer número, tenemos el 18, ese no es. Vamos a generar un segundo número, el 4, ese tampoco es. El siguiente número que generemos va a ser el número ganador, el 49. Entonces, vamos a ir al formulario y vamos a ver quién tiene el número 49. Dice Esteban Rojas, entonces felicitaciones a Esteban Rojas, persona que ha ganado la rifa. El premio de esta rifa va a ser un videojuego. La licencia está en la plataforma Steam y nos vamos a encargar de comunicarnos con esta persona por correo electrónico para hacer la respectiva entrega del premio. Bueno, no sé si estamos pendientes de alguna otra información, y si no... ¿Cómo? Ah, sí, claro. Nuevamente, ya para finalizar, les recordamos que todo esto ha sido posible gracias a Pereira Tech Talk, que es la comunidad de Pereira de tecnologías en general, Pereira JS, que es la comunidad de Pereira enfocada a JavaScript. Tenemos Join Developer, que es una comunidad enfocada a apoyar a las mujeres para que entren al mundo del desarrollo de software. Tenemos Python Pereira, que es la comunidad del lenguaje Python. Tenemos Manizales Tech Talk, que también es de tecnología en general. Y por los lados de Armenia tenemos Kindiotech y tenemos Perfil TIC, que es la comunidad que busca que los desarrolladores de software que están en otras ciudades, que se fueron por temas laborales, puedan regresar acá y trabajar remoto. Entonces esto ha sido todo por el día de hoy y esperamos vernos en una próxima ocasión. Listo. Adiós. Chao. Hasta luego, muchachos. Chao. Muchachos, ya está detenido el streaming en YouTube, ¿cierto?